El sol apenas despertaba entre las casas de lámina y ladrillo de un barrio popular de Puebla. La tierra, todavía húmeda por el rocío de la madrugada, abrazaba los pies desnudos de una niña de 8 años. Sus dedos se hundían en la fría arena mientras avanzaba con paso firme hacia la escuela. No había miedo en sus ojos, solo un brillo de dignidad que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. En un instante, imaginó la mirada de su madre, cargada de orgullo silencioso, y de su padre, que, con las manos callosas, le había enseñado a sostener la cabeza en alto a pesar de las dificultades. Lucía llevaba su mochila vieja, con los bordes deshilachados, y un cuaderno que había sido remendado tantas veces que casi parecía un pedazo de cartón. Cada paso era un recordatorio de su mundo. La casa sin luz durante días, el olor a masa de tamales que impregnaba la cocina, las risas cortas de sus hermanos cuando lograban algo, aunque fuera un pequeño triunfo diario. El frío de la mañana mordía sus talones, pero ella no flaqueaba. Sus ojos buscaban entre los portones de la escuela una señal de normalidad que rara vez encontraba. Al llegar al patio, los murmullos comenzaron. Primero suaves, luego más claros, risas contenidas, miradas de curiosidad, alguna ceja arqueada. Los niños notaron sus pies desnudos y algo se quebró en la rutina cotidiana del aula. La maestra, doña Carmen, una mujer de cabello gris, recogido en un moño firme, sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que enfrentaba la pobreza de sus alumnos, pero había algo en Lucía que la tocó distinto. Una calma que exigía respeto, aunque el mundo a su alrededor no la ofreciera. Algunos niños se rieron, de manera nerviosa y torpe, sin malicia, pero rápidamente el silencio se hizo pesado. Era un silencio que hablaba de culpa, de incomodidad, de cosas que nadie quería decir en voz alta. Entre ellos, Mateo, un compañero de ojos claros, bajó la mirada y se llevó las manos al pecho, como si quisiera guardar en él la vergüenza que sentía. Lucía, ajena a los juicios, abrió su cuaderno, acomodó los lápices y se sentó en su lugar. La clase empezó, pero el murmullo seguía latiendo en los pasillos. La directora, doña Rosario, caminaba con pasos medidos, preocupada por la reacción de los padres, por lo que la prensa local podría decir, por la imagen de la escuela. Algunos docentes murmuraban entre sí: no debería pasar, ¿cómo permitimos esto? Otros sentían un nudo en el estómago, culpables por haber normalizado lo que, en realidad, era una injusticia cotidiana. En la casa de Lucía, la mañana había comenzado con la rutina habitual. Su madre, Carmen, vendiendo tamales en la esquina, con el delantal manchado de harina y maíz, y su padre, don Enrique, revisando los bolsillos de su pantalón, asegurándose de que no faltara nada para el día, aunque fueran solo migas de pan o monedas olvidadas. Habían discutido brevemente sobre los zapatos que no podían comprar, pero pronto se habían callado, sabiendo que la dignidad de su hija no dependía de un par de zapatos nuevos. El olor del pan recién horneado y del maíz cocido se mezclaba con el aire fresco, mientras Lucía recordaba la risa de su hermano menor, Miguel, que la había visto salir y le había gritado: «No olvides volver con ganas, hermanita». Ella sonrió, una sonrisa discreta que apenas iluminó su rostro, pero que llevaba un mensaje profundo. La vida era dura, sí, pero no había rendición en su corazón. Mientras la clase avanzaba, la maestra decidió cambiar la rutina. Tomó un lápiz y escribió en el pizarrón: «Hoy vamos a compartir algo que nos hace fuertes». Lucía levantó la mano sin vacilar y, cuando habló, su voz era clara, serena y firme. «No tengo zapatos, pero puedo correr, puedo aprender, puedo ayudar en mi casa y aún así venir aquí». Un silencio absoluto se adueñó del aula. Las palabras de la niña no pedían lástima, pedían reconocimiento, y en ese reconocimiento todos se sintieron cuestionados: sus padres, sus maestros, los compañeros. El sonido de la campana marcó el final del primer bloque, pero nadie se levantó de inmediato. Los murmullos volvieron, esta vez diferentes.
suaves, como si las palabras de Lucía hubieran calado en cada corazón. Algunos padres miraban desde la entrada, sorprendidos, incómodos, y otros, sin saber cómo reaccionar, solo asentían en silencio. Doña Carmen respiró profundo, notando que algo había cambiado en la percepción de todos. La vulnerabilidad de Lucía se había convertido en un espejo de la comunidad. Al salir al recreo, los niños caminaron más despacio cerca de Lucía. Algunos ofrecieron sus galletas, otros simplemente se sentaron cerca, compartiendo la sombra de un árbol. Lucía, con los pies cubiertos de tierra, sentía el calor de la amistad surgir lentamente, sin prisa, como un hilo que conecta sin palabras. Entre risas contenidas y miradas curiosas, un niño más travieso, Andrés, le dijo: «Yo también quisiera tener zapatos como los tuyos, aunque no tengas». Lucía lo miró y le respondió con una sonrisa que parecía decir: «No se trata de eso, se trata de ser valiente cada día». Ese día, la escuela de Lucía no fue la misma. Las conversaciones en los pasillos, en las casas, en los mercados cercanos, comenzaron a girar alrededor de lo que realmente importaba: dignidad, esfuerzo, familia y fe. Los maestros empezaron a cuestionar cómo podían apoyar mejor a sus alumnos, los padres reflexionaron sobre la vida de sus propios hijos, y la niña, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Al final de la jornada, Lucía regresó a su hogar, con los pies sucios pero el corazón limpio. Su madre la esperaba con una sonrisa cansada, y su padre le dio un pequeño abrazo, como si el mundo entero hubiera conspirado para permitir aquel momento de orgullo. La niña se acostó esa noche, recordando las palabras de la maestra, el silencio de los compañeros y la sorpresa de los padres. Un pequeño universo que, gracias a ella, había aprendido a mirar más allá de lo evidente, a sentir un poco más y juzgar menos. En su almohada, el aroma a maíz recién cocido aún flotaba, mezclándose con los recuerdos del día. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que la pobreza no definía su valor, que la dignidad no depende de los zapatos que uno posee y que incluso una niña de 8 años puede cambiar el corazón de toda una comunidad con la fuerza de su presencia. Y mientras el barrio se sumía en el silencio de la tarde, el murmullo de los pasos descalzos de Lucía quedó resonando en cada rincón, recordando a todos que hay verdades que no se pueden ignorar y que la ternura y la valentía, aunque pequeñas, pueden ser más grandes que cualquier miedo o vergüenza. Lucía recordó aquel primer paso en la escuela, la sensación de la tierra fría acariciando sus pies, el murmullo y la sorpresa en los ojos de sus compañeros. Aquella mañana había dejado una marca silenciosa que nadie podía borrar. Mientras caminaba hacia el aula al día siguiente, con sus pies aún descalzos pero firmes, notó que algunas miradas eran distintas, curiosas, contenidas, pero también cargadas de un nuevo respeto. Sin embargo, la rutina estaba a punto de romperse de un modo que nadie esperaba. En el patio, un grupo de niños se había reunido junto al portón, murmurando entre ellos. La directora, doña Rosario, se acercó con paso medido y frunció el ceño al notar la tensión. Lucía, con su mochila deshilachada, avanzó sin titubear, ignorando las risas nerviosas que ahora eran más directas. Andrés, el niño travieso que la había observado el día anterior, la miró con una mezcla de temor y admiración. «¿Por qué no tienes zapatos otra vez?», preguntó sin malicia, pero con cierta impaciencia. La respuesta de Lucía fue sencilla y firme: «Porque no los necesitamos para aprender ni para ser valientes». Sus palabras flotaron en el aire, dejando un silencio que parecía pesar más que cualquier reproche. Doña Carmen, su maestra, sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese momento no se borraría pronto de la memoria de todos. La tensión creció cuando algunos padres, presentes por trámites escolares, comenzaron a murmurar entre ellos.
«Esto es humillante para la escuela», dijo uno, mientras otro replicaba, «No podemos juzgar a una familia por lo que no tiene». El aula se convirtió en un escenario inesperado de reflexión colectiva. Los niños miraban a Lucía de manera diferente, algunos con simpatía, otros con culpa y unos pocos con incomodidad. Mateo, que había bajado la cabeza el primer día, se acercó tímidamente y le ofreció su estuche de lápices. La niña aceptó con una sonrisa discreta, reconociendo el gesto, no como un favor, sino como un acto de cercanía genuina. Entre lecciones de matemáticas y ejercicios de escritura, la conversación sobre la desigualdad comenzó a surgir de manera natural. Los niños compartían historias de sus familias, algunas llenas de carencias, otras con desafíos distintos, pero todos aprendían a poner palabras a lo que, hasta ese momento, había sido invisible. Doña Carmen decidió entonces incorporar un ejercicio distinto. Cada alumno escribiría sobre un momento en que se sintiera orgulloso de sí mismo, sin importar sus recursos. Lucía escribió con cuidado, su letra temblorosa pero segura. «Me siento valiente porque voy a la escuela, aunque mis pies estén desnudos». El recreo trajo otra sorpresa. La sombra del gran árbol en el patio se llenó de niños curiosos y atentos. Lucía, sentada sobre la tierra, comenzó a contar historias de su hogar. Su madre amasando tamales con paciencia infinita, su padre reparando lo que parecía roto, con manos que conocían cada grieta de la vida. Su relato no pedía compasión, ofrecía comprensión. Algunos niños se sentaron a escucharla, fascinados por la forma en que la niña convertía la pobreza en enseñanzas de valor, esfuerzo y dignidad. Sin embargo, la tensión creció cuando un grupo de padres se acercó, inquieto por lo que veían. La conversación escaló. Unos defendían que aquello no debía ocurrir, otros miraban con culpa y algunos, incómodos con la exposición, querían que la niña fuera retirada del aula. La directora intervino, firme pero respetuosa. «Esta escuela no ignora la realidad de sus alumnos. Aquí aprendemos todos juntos sobre la vida y la dignidad». Sus palabras resonaron, y aunque no todos se sintieron conformes, el mensaje quedó claro. La verdad no puede esconderse detrás del silencio. Esa tarde, al regresar a su casa, Lucía encontró a su madre removiendo la masa de maíz para los tamales del día siguiente. Su aroma familiar llenaba la cocina, mezclándose con la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana. Su padre estaba revisando una pared agrietada, buscando la manera de reforzarla con lo que tenían. Lucía se sentó junto a ellos, sus pies sucios descansando sobre el piso de cemento frío, y compartió con orgullo cómo había vivido el día. Sus padres escucharon en silencio, sintiendo un orgullo profundo, mezcla de ternura y alivio. Esa noche, mientras el barrio se sumía en calma, Lucía recordó las palabras de la directora, las miradas de sus compañeros y la mezcla de reacciones de los padres. Comprendió que su presencia, aunque pequeña, había abierto un espacio de diálogo que nadie había planeado. Sentada en su cama, con la brisa nocturna entrando por la ventana y el aroma de los tamales aún flotando en la cocina, se dio cuenta de que la valentía no siempre se mostraba con grandes gestos. A veces bastaba con ser quien uno es, frente a quienes prefieren mirar hacia otro lado. Al día siguiente, la sorpresa llegó desde un lugar inesperado. Andrés, el niño travieso, apareció con una nota doblada en su mano. Lucía la abrió y encontró un dibujo simple, pero lleno de significado. Sus pies descalzos caminando entre libros y lápices, con una sonrisa en el rostro. La imagen, un gesto silencioso de reconocimiento, le arrancó una sonrisa cálida. Entre los murmullos de la escuela, aquel dibujo se convirtió en símbolo de lo que estaba cambiando. Pequeñas acciones que, juntas, empezaban a transformar la manera de ver la desigualdad y la fuerza interior de cada alumno. El olor a tierra húmeda y tamal cocido seguía acompañándola,
mientras comprendía que cada día traería desafíos, pero también oportunidades para enseñar y aprender sobre la dignidad. Su presencia descalza había desatado una reflexión en la escuela, un cuestionamiento en los adultos y una empatía silenciosa en los niños. Lucía entendía que no necesitaba aplausos ni premios, bastaba con caminar firme, mostrando que la esperanza puede florecer incluso en los terrenos más ásperos. Y así, entre risas tímidas, miradas cómplices y gestos inesperados de apoyo, la niña descalza comenzó a tejer un lazo invisible entre quienes la rodeaban. Un lazo que empezaba a unir corazones con el hilo de la comprensión y el respeto. Esa primera reviravolta no sería la última, pero marcaba un punto de inflexión. La comunidad empezaba a ver más allá de los zapatos y a mirar con atención lo que realmente importa. Lucía recordó el murmullo de los compañeros y el aroma a tamales que flotaba en su casa al final del día anterior. La sensación de orgullo mezclada con inquietud todavía la acompañaba mientras caminaba hacia la escuela, con sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda del patio. Pero aquel día, el ambiente parecía distinto. Un nuevo desafío estaba por aparecer, uno que nadie había previsto. En la entrada del aula, un inspector del gobierno local había llegado inesperadamente. Se llamaba Don Héctor, un hombre de rostro severo y mirada inquisitiva, encargado de supervisar las condiciones de las escuelas. Su presencia generó tensión inmediata. Algunos padres se cruzaron de brazos, otros bajaron la mirada. Lucía, ajena al desconcierto general, avanzó hacia su pupitre, notando que los murmullos crecían con cada paso. Don Héctor comenzó a hacer preguntas directas sobre la infraestructura de la escuela, los recursos disponibles y la asistencia de los alumnos. Su tono no buscaba comprender, sino medir responsabilidad y culpa. Cuando llegó al tema de Lucía, sus cejas se fruncieron. Una niña sin zapatos en pleno invierno, esto es inadmisible, declaró con voz firme. La directora, doña Rosario, respiró profundo y explicó con calma la situación de la familia, los esfuerzos de los padres y la resiliencia de la niña. Al escuchar esto, algunos alumnos miraron a Lucía con cierta mezcla de temor y solidaridad. Andrés, el travieso de días anteriores, apretó los labios y murmuró para sí mismo: «Esto no está bien». Lucía, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella, no bajó la mirada. Con voz clara, respondió: «No necesito zapatos para aprender ni para respetar a los demás. Solo necesito que me dejen seguir estudiando». Su firmeza sorprendió a todos. La vulnerabilidad que parecía su debilidad se convirtió en fortaleza visible. Don Héctor suspiró, pero no cedió. Su enfoque era más administrativo que humano. «Señora directora, esto refleja negligencia. No podemos permitir que un alumno sufra así», insistió, mientras tomaba notas y evaluaba cada detalle. Doña Rosario, con paciencia y autoridad, explicó que la escuela no era responsable de la situación económica de las familias, pero sí comprometida con garantizar educación y dignidad. Ese día, mientras la clase continuaba, Lucía notó que un nuevo personaje se había acercado discretamente, la señora Marta, la bibliotecaria de la escuela, conocida por su carácter dulce y su pasión por los libros. Observó todo desde su rincón, con los ojos llenos de comprensión. Cuando llegó el momento del recreo, se acercó a la niña y le susurró: «Si quieres, puedo prestarte libros que te ayuden a soñar más allá de lo que ves. No necesitas nada más que tu curiosidad y tus ganas de aprender». Lucía sonrió, reconociendo en Marta una aliada inesperada. El inspector, mientras tanto, continuaba con su evaluación, y algunos padres comenzaron a discutir sobre la responsabilidad de la escuela versus la responsabilidad familiar. La tensión creció hasta que un gesto simple de Lucía cambió la dinámica. Ofreció compartir su lápiz con un compañero que lo había olvidado. La acción, pequeña pero poderosa, arrancó sonrisas y gestos de aprobación, mostrando que la solidaridad podía responder a la severidad con dignidad y ternura. Al final del día, doña Rosario llevó a Lucía a la biblioteca. Marta le mostró una sección de libros ilustrados, algunos antiguos, otros recién llegados, llenos de historias sobre niñas y niños que habían cambiado su mundo con coraje y creatividad.
Lucía tocó las páginas con reverencia, sintiendo el aroma a papel antiguo mezclado con el familiar olor a tamales y tierra húmeda. Cada libro era una promesa, un espejo donde podía verse no solo como una niña descalza, sino como alguien capaz de construir puentes entre corazones. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Lucía sintió que la tensión del día se convertía en aprendizaje silencioso. Su padre, al verla entrar, le preguntó cómo había estado. Ella respondió con una sonrisa discreta. Hoy también fue difícil, pero aprendí que puedo ser valiente sin dejar de ser amable. Su madre asintió, orgullosa y cansada, mientras servía un poco de atole para reconfortarla. La noche llegó con un cielo estrellado, y la brisa fresca del barrio acariciaba los techos de lámina. Lucía, acostada en su cama, recordaba al inspector Severo y a la señora Marta, comprendiendo que la vida estaba llena de personas que podían representar obstáculos y al mismo tiempo apoyo. Sintió que su dignidad no dependía de la aprobación de todos, sino de su capacidad de mantenerse firme y de aceptar la ayuda que apareciera de manera sincera. Al día siguiente, la escuela respiraba un poco diferente. Los niños habían compartido lo sucedido con sus familias y la noticia de la niña descalza que no pedía compasión sino respeto se había extendido. Algunos padres, conmovidos, comenzaron a hablar sobre cómo podían ayudar sin humillar, mientras que los docentes reflexionaban sobre la importancia de escuchar a los niños, no solo para enseñarles, sino para aprender de ellos. Lucía comprendió que cada obstáculo traía consigo una oportunidad de crecimiento. Don Héctor seguiría con su evaluación, pero ella sabía que la verdadera medida de la educación no estaba en los informes ni en las notas, sino en la dignidad y la empatía que podían florecer en cada niño, sin importar cuán duras fueran las circunstancias. Y mientras el aroma del maíz cocido volvía a llenar la casa, Lucía sonrió en silencio, preparada para enfrentar nuevos desafíos con la misma valentía que la había hecho caminar descalza aquella primera mañana. El día cerró con un pequeño gesto que resonó en el alma de la niña. Andrés, con el lápiz de nuevo en la mano, se acercó y le susurró: «Gracias por enseñarnos a no tener miedo». Lucía solo sonrió, sintiendo que cada palabra y cada mirada comenzaban a transformar la manera en que todos veían lo que realmente importaba. Lucía recordó la tensión del día anterior, cuando el inspector había cuestionado su presencia descalza y cómo la señora Marta le había ofrecido refugio entre libros llenos de historias. Esa memoria le dio fuerzas mientras caminaba por el patio de la escuela, con la tierra todavía húmeda y fría, pero sus pasos eran más seguros que nunca. Sabía que el día traería un giro inesperado y estaba lista para enfrentarlo. Durante la clase de español, Doña Carmen propuso un ejercicio diferente. Cada alumno debía narrar una experiencia que los hiciera sentir orgullosos, no importando sus recursos. Lucía levantó la mano y habló con claridad, relatando cómo ayudaba a su madre con los tamales, cómo cuidaba de su hermano menor y cómo, a pesar de todo, asistía a la escuela con alegría. Sus palabras llenaron el aula de una emoción silenciosa, y algunos niños se inclinaron hacia adelante, escuchando con atención, mientras otros sentían una mezcla de vergüenza y admiración. El primer giro del día ocurrió cuando Andrés se acercó con una cajita envuelta en papel viejo. Dentro había un par de zapatos que él mismo había remendado, preguntando tímidamente si podía dárselos a Lucía. La niña sorprendida los miró y, tras un momento de duda, sonrió suavemente. «Gracias, pero mis pies se acostumbraron a caminar así. Prefiero aprender a ser valiente con ellos desnudos». Sus palabras, llenas de convicción, dejaron a Andrés y a los demás compañeros boquiabiertos. El gesto de Lucía no rechazaba la ayuda. Enseñaba que la valentía y la dignidad no se compran ni se reciben, sino que se viven. Mientras tanto, la señora Marta la invitó a la biblioteca. Lucía recorrió los estantes, tocando los lomos de los libros y respirando profundamente el aroma a papel antiguo, mezclado con el familiar olor a tamales de su casa. Cada libro era un mundo nuevo, y cada página que pasaba le recordaba que la educación y la imaginación podían abrir caminos donde la pobreza parecía limitar todo.
Marta le mostró un cuaderno en blanco y le dijo: «Aquí puedes escribir lo que sueñes, sin límites». La niña tomó el cuaderno, sintiendo que cada hoja era un pedazo de libertad que nadie podía arrebatarle. El segundo giro surgió cuando, durante el recreo, la directora anunció que algunos padres habían decidido organizar una pequeña colecta para ayudar a los niños con necesidades urgentes. Lucía escuchó las conversaciones, observando cómo los adultos discutían no con lástima, sino con deseo sincero de colaboración. Su corazón se llenó de esperanza. Entendía que los cambios más profundos comenzaban con acciones simples, gestos que reflejaban empatía y compromiso. Ese día, Lucía también vivió pequeñas victorias dentro del aula. Mateo, que antes se escondía en su pupitre, se acercó y compartió con ella un libro que había guardado. Andrés, con cierta timidez, la felicitó por su fuerza y serenidad. La niña respondió con una sonrisa que irradiaba confianza y ternura. Cada pequeño gesto reafirmaba la idea de que su presencia no solo estaba cambiando la manera de ver la pobreza, sino también enseñando a los demás a valorar la dignidad, el esfuerzo y la empatía. Al regresar a casa, el aroma a maíz y tamales la envolvió nuevamente, mezclándose con el recuerdo de los libros y los gestos de solidaridad en la escuela. Su madre, Carmen, la observaba con una sonrisa orgullosa mientras colocaba la masa sobre la mesa. Su padre, Enrique, revisaba con cuidado el techo de lámina, asegurándose de que resistiera la próxima lluvia. Lucía se sentó junto a ellos, sus pies aún sucios, pero su corazón ligero. Compartió las historias del día, describiendo la biblioteca, los libros y los pequeños gestos que habían transformado su aula. Esa noche, antes de dormir, Lucía reflexionó sobre lo que había aprendido. La valentía no siempre es enfrentarse a grandes peligros, sino mantenerse firme en medio de la adversidad cotidiana. La dignidad se construye con cada acción, con cada palabra, con cada gesto de compasión y respeto. Y mientras la brisa nocturna entraba por la ventana, mezclando el aroma de tierra húmeda y tamales recién cocidos, la niña sonrió, consciente de que su presencia descalza ya había sembrado semillas de cambio. Al día siguiente, la escuela despertó con un aire diferente. Los niños hablaban entre ellos sobre los actos de Lucía y las palabras de Marta. Algunos padres, conmovidos, empezaron a ofrecer apoyo sin humillar, mientras que los maestros reflexionaban sobre cómo cada gesto, por pequeño que fuera, podía cambiar la percepción de la comunidad. La segunda reviravolta mostraba que la educación no solo estaba en los libros, sino en la capacidad de reconocer y valorar la dignidad humana. Mientras la tarde caía, Lucía caminaba hacia la casa, sus pasos descalzos dejando huellas en la tierra. Cada huella era un recordatorio de que los obstáculos no definían quién era. Lo que importaba era cómo los enfrentaba, con serenidad, firmeza y ternura. El barrio, que antes había visto su pobreza como un hecho cotidiano, comenzaba a observar con atención y respeto a la niña que enseñaba lecciones de vida con su simple presencia. Esa noche, mientras el aroma de los tamales aún llenaba la cocina, Lucía tomó su cuaderno en blanco y comenzó a escribir historias de coraje, de solidaridad, de esperanza. Palabras que más tarde se convertirían en relatos compartidos, capaces de tocar corazones y transformar la manera en que la comunidad veía a sus niños y sus propias limitaciones. Al cerrar los ojos comprendió algo fundamental. Cada pequeño gesto de bondad, cada acto de comprensión y cada decisión valiente podían generar un cambio más grande que cualquier dificultad. La tierra húmeda bajo sus pies, el aroma de la cocina y el tacto de los libros se convirtieron en anclas de fuerza, recordándole que la dignidad y la esperanza podían crecer incluso en los lugares más humildes. Lucía recordó la biblioteca y los libros que Marta le había mostrado, y también las pequeñas victorias que había cosechado entre sus compañeros y padres. Sin embargo, aquel día prometía ser distinto. La tensión que rondaba la escuela desde la visita del inspector parecía concentrarse en una situación que nadie había anticipado. Durante la clase de matemáticas, doña Carmen anunció que se realizaría una inspección
sorpresa del aula y de los materiales de los alumnos organizada por la supervisión escolar. La noticia generó un murmullo nervioso. Algunos niños se inquietaron y Lucía sintió un frío fugaz recorrerle los pies. Sabía que su presencia descalza sería observada nuevamente y que las miradas de evaluación podrían incomodarla a ella y a su familia. Pero, con el corazón firme, decidió que no retrocedería. Cuando el inspector y algunos padres entraron, el silencio se apoderó del aula. Don Héctor examinaba cada detalle, desde los cuadernos hasta los lápices, con gesto crítico. Al llegar a Lucía, frunció el ceño y preguntó con severidad: ¿Otra vez sin zapatos? ¿Y qué hará usted en invierno o en lluvia? La niña respondió con serenidad: mis pies sienten la tierra y me enseñan a ser valiente. Aprendo con todo mi cuerpo y mi corazón. Sus palabras atravesaron la sala como un rayo de luz. El inspector titubeó y algunos padres bajaron la mirada, avergonzados por sus propios prejuicios. El primer clímax surgió cuando uno de los niños, nervioso, dejó caer su mochila y varios cuadernos se desparramaron por el piso. La escena, aparentemente simple, encendió murmullos y comentarios sobre el desorden y la responsabilidad de los alumnos. Lucía, sin dudar, se arrodilló junto a él y comenzó a ayudarlo a recoger los cuadernos, mostrando un gesto de liderazgo y empatía. Su acción silenciosa conmovió a todos. La valentía no solo se demostraba con palabras, sino con hechos que unían en lugar de separar. El segundo clímax llegó cuando doña Carmen propuso un ejercicio final del día. Cada alumno debía leer una frase que representara su aprendizaje más importante de la semana. Lucía fue la última en hacerlo. Con voz clara y firme dijo: aprendí que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de cómo uno enfrenta la vida. Todos merecemos respeto y todos podemos ayudar a los demás sin hacerlos sentir menos. El aula se quedó en absoluto silencio. Los ojos de los niños, los padres y los docentes brillaban con una mezcla de orgullo, admiración y emoción. Al terminar, un aplauso espontáneo surgió, primero tímido, luego más fuerte, llenando la sala de un calor humano que ningún frío ni dificultad podían apagar. Andrés se acercó y le ofreció su mochila diciendo: «Te quiero ayudar siempre que pueda». Mateo, con un brillo nuevo en los ojos, le sonrió con complicidad. Los padres que habían dudado o juzgado comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de reconocimiento y apoyo. La dignidad de Lucía había logrado que todos miraran más allá de los zapatos y las carencias, y entendieran lo que realmente significaba aprender y crecer juntos. Al regresar a casa, Lucía encontró a su madre amasando masa para los tamales, mientras su padre revisaba una pared que amenazaba con agrietarse. Ambos notaron un brillo especial en sus ojos. No era solo orgullo, sino una profunda sensación de alivio y esperanza. La niña les contó cómo había enfrentado la inspección y cómo, con gestos simples y palabras sinceras, había transformado la tensión en aprendizaje y respeto. Esa noche, mientras el barrio dormía bajo el cielo estrellado, Lucía se sentó junto a la ventana, sintiendo la brisa acariciar sus pies descalzos. Recordó los libros, los cuadernos, el aroma a tamales y tierra húmeda, y comprendió que cada obstáculo había sido también una oportunidad para crecer. Su corazón, lleno de ternura y fuerza, sabía que había logrado algo más grande que cualquier reconocimiento. Había enseñado a quienes la rodeaban a valorar la dignidad, la empatía y la solidaridad. El gesto final del día llegó en silencio. Marta, la bibliotecaria, le entregó un pequeño cuaderno con hojas gastadas pero intactas, diciéndole: «Es para que sigas escribiendo lo que el mundo necesita escuchar. Tú no solo aprendes, enseñas». Lucía abrazó el cuaderno, sintiendo que la recompensa emocional era más valiosa que cualquier aplauso. La confianza, la admiración sincera y la esperanza compartida. Al acostarse, el aroma familiar de los tamales flotaba nuevamente en la habitación. La niña cerró los ojos y recordó cada paso dado, cada palabra pronunciada, cada gesto de solidaridad. Entendió que la verdadera victoria no era solo enfrentar la adversidad, sino inspirar a otros a caminar junto a ella, descalzos o no,
con dignidad y corazón abierto, y mientras la noche cubría el barrio con su manto silencioso, los pasos descalzos de Lucía resonaron en la memoria de todos, recordando que incluso los gestos más pequeños pueden generar cambios grandes, que la valentía y la ternura pueden coexistir, y que la esperanza florece donde la dignidad es reconocida y respetada. Lucía recordó la tensión de los días anteriores, los ojos sorprendidos de los compañeros, la firmeza de la directora, el gesto silencioso de Marta y la mirada evaluadora del inspector. Pero aquella memoria ya no era motivo de miedo, era un recordatorio de cuánto había crecido y cuánto había logrado enseñar a quienes la rodeaban. Caminaba de nuevo por el patio de la escuela, con sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda, sintiendo que cada paso la conectaba con todo lo aprendido y compartido. El día comenzó con un aire distinto. Los niños conversaban sobre lo ocurrido, compartiendo historias de apoyo y gestos de solidaridad. Algunos padres, que antes dudaban, se acercaron a la escuela, ofreciendo ayuda sin humillar y preguntando cómo podían colaborar. La comunidad, poco a poco, empezaba a comprender que la educación no se mide solo en libros ni en uniformes impecables, sino en la dignidad, el respeto y la empatía que se cultivan día a día. En el aula, doña Carmen observaba con orgullo cómo Lucía ayudaba a sus compañeros, cómo compartía sus lápices, sus palabras y su entusiasmo. Cada pequeño gesto de la niña era una lección de vida. La fuerza no siempre se muestra con gritos ni con gestos grandiosos, sino con la constancia, la ternura y la valentía silenciosa. Andrés y Mateo la miraban con admiración, conscientes de que habían aprendido algo que no se enseñaba en ningún libro, a valorar la dignidad de los demás y a actuar con corazón abierto. Al mediodía, Marta llevó a Lucía a la biblioteca, donde la luz del sol atravesaba las ventanas, iluminando los estantes llenos de historias. La niña recorrió con los dedos los lomos de los libros, respirando profundamente el aroma a papel antiguo, mezclado con el olor familiar a tamales que siempre flotaba en su memoria. Cada libro era una promesa, cada página una invitación a soñar y a aprender. Marta le susurró: «Sigue enseñando con tus pasos y tus palabras. Nunca subestimes lo que un corazón valiente puede inspirar». Esa tarde, al regresar a casa, Lucía vio a su madre preparando la masa para los tamales, con paciencia y dedicación, y a su padre reparando una grieta en la pared de la casa. Ambos la miraban con ternura y orgullo. La niña se sentó junto a ellos, dejando que la brisa fresca acariciara sus pies descalzos y mezclara el aroma de la tierra con el de la cocina. Compartió lo que había aprendido, las reacciones de sus compañeros y padres, y cómo cada pequeño gesto de solidaridad había transformado el aula y parte del barrio. La noche llegó y la niña se acostó, recordando cada momento vivido. Sintió que la valentía no se medía por lo que uno poseía, sino por cómo uno enfrentaba la vida y ayudaba a quienes lo rodeaban. Su corazón estaba lleno de ternura, orgullo y esperanza. La brisa nocturna entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma a tamales y tierra húmeda, recordándole que la dignidad y la solidaridad son semillas que florecen lentamente, pero que dejan raíces profundas. Al cerrar los ojos, Lucía soñó con un barrio donde todos los niños pudieran caminar descalzos sin miedo, donde cada adulto comprendiera que la pobreza no define el valor de nadie, y donde la educación fuera una herramienta de esperanza y respeto. Sabía que su presencia, aunque pequeña, había sembrado cambios invisibles pero poderosos. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada sonrisa compartida habían creado un lazo de humanidad que nadie podría romper. Al despertar al día siguiente, la niña volvió a caminar por el patio de la escuela, sus pies desnudos tocando la tierra con confianza. Su mirada, serena y firme, reflejaba la transformación que había logrado. La escuela, los niños y los padres empezaban a ver más allá de lo evidente, comprendiendo la importancia de la dignidad, la empatía y la solidaridad.
Lucía entendió que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para inspirar y aprender. El ciclo se cerraba donde había comenzado, con la presencia descalza de una niña que enseñaba más con su actitud que con cualquier palabra. El aroma de la cocina, el tacto de la tierra húmeda y el brillo de los libros en la biblioteca se convirtieron en anclas de fuerza y memoria, recordando a todos que la verdadera educación va más allá de los uniformes y los recursos, está en la capacidad de respetar, ayudar y soñar juntos. Y mientras el barrio se sumía en silencio, los pasos descalzos de Lucía resonaron como un eco de esperanza y dignidad que permanecería en los corazones de quienes la habían visto crecer. Su historia recordaba que, a veces, los gestos más simples tienen el poder de cambiar vidas y abrir caminos donde antes solo había límites. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.